Muy buenas tardes. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a esta maravillosa aula virtual de todos los sábados a las 4 de la tarde. El tema de hoy es el optimismo como camino para la paz. Nuestro expositor de hoy es internacional. Bueno, nació en Colombia. Es Orlando Villarraga, ingeniero químico. Por supuesto, por su profesión, siempre trata temas asociados al cuidado de la naturaleza. Es miembro fundador de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza en Colombia. Actualmente vive en Brasil y es el vicepresidente del Centro Espírita Divino Mestre en San José dos Campos. Entonces le damos la bienvenida, Orlando. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente en este mes que es el aniversario número 50 de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Muchas gracias. Liliana, ¿vas a hacer la oración inicial? Sí. Vamos a cerrar todos los ojos. Vamos a unirnos de pensamiento y de corazón con la imagen del Maestro Jesús, pensando en Dios, esa inteligencia suprema, principio de todas las cosas. Para darte gracias, Dios, por permitirnos estar en esta aula virtual el día de hoy. Gracias, Dios, por conocer esta bella doctrina que nos hace libres, que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da armonía en nuestro día a día. Gracias, Dios, porque gracias a tantos conocimientos de esta bella doctrina podemos llevar nuestra vida de una mejor forma. Podemos ser felices, podemos trabajar en todos los campos de la vida. En el día de hoy, en este corazón unido, enviamos toda nuestra mejor energía para todos estos enfermos de COVID, para todos los que están en las UCIs, para esas familias que sufren por COVID, por otras patologías, Dios. Esta también es una reunión de salud, por eso acudimos a ti para pedir esa inmensa ayuda para todos los seres humanos del planeta que sufren por enfermedad, que tengan calma, que puedan encontrar paz para todos los que están desencarnando, compañías espirituales los lleven a un buen retorno a la patria espiritual. A los guías espirituales de Senderos de la Esperanza, les pedimos bendigan a nuestro expositor, lo irradien con su luz para que él pueda expresar todos los conocimientos que tiene a lo largo de esta y muchas más encarnaciones. Que así sea. Que así sea. Bueno, buenas tardes a todos. Como mencioné anteriormente, muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar en este mes del aniversario de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza y con un tema que consideramos bastante importante en este momento, especialmente que estamos pasando por la pandemia. Vamos a ver lo que la doctrina espírita nos trae de enseñanza sobre esto y también algunas áreas del conocimiento, especialmente la psicología, que hablan, estudian en profundidad este tema del optimismo y el optimismo como camino para la paz. Decimos que es importante en este momento porque hay una onda de pesimismo en el mundo, una onda de desesperanza, una onda de impotencia que está llevando a muchas personas a estados de depresión y vemos cómo de esos estados depresivos están llegando al suicidio que está aumentando significativamente. Entonces, vamos a ver lo que la doctrina espírita nos enseña sobre ese aspecto. Entonces, vamos a ver aquí. No está pasando el slide. Un momentico.
Bueno, y traemos una obra psicografiada por nuestro querido hermano Odivaldo Pereira Franco, del espíritu de Juana de Ángelis. Esa obra tiene como título Optimismo. Fue publicada en 1983 y dice lo siguiente: reunimos en esta obra 60 temas de actualidad en una invitación optimista para todos aquellos que aspiran a una vida mejor. Entonces, el espíritu de Juana de Ángeles hizo un estudio muy interesante desde el mundo espiritual sobre diversos temas que están aquí en boga en la actualidad en nuestra sociedad, y trae las reflexiones que ella hizo para sugerir para nosotros cómo podemos mejorar en nuestra existencia, cómo podemos crecer espiritualmente. Y dice, las sugerencias presentadas son el resultado de prolongadas reflexiones y de estudios de las situaciones expuestas sobre esos temas, como la forma feliz que encontramos para mantener el equilibrio y crecer en la paz íntima. Entonces, ella, en esa reflexión sobre todos esos temas de actualidad, muestra un camino que nos puede llevar para la paz interior, que con paz interior individual, eso va irradiando para la sociedad, para que tengamos paz a nivel global. Y lo hace como una invitación optimista, porque es una visión muy de entusiasmo, de que es posible frente a todas las situaciones adversas que se encuentran actualmente en la vida. Y ella comienza su libro haciendo una recapitulación de la historia del pesimismo y del optimismo a lo largo de la historia de la humanidad aquí en el planeta Tierra. Y eso es importante porque nosotros probablemente ya hemos encarnado en varios periodos históricos donde el pensamiento predominante podía ser optimista o pesimista, y aún tenemos esas remanescentes de esas ideas en nuestro día actual. Comienza con la filosofía de Sócrates y Platón 300, 400 años antes de Cristo. Era una filosofía optimista, porque ellos consideraban que el universo, la Tierra, estaba estructurada de una forma muy bien hecha, que podía atender todas las necesidades de los seres humanos. Existía una armonía en la naturaleza. Sin embargo, 100 años después, surgieron dos grupos filosóficos en Grecia, los epícuros y los estoicos, en los cuales ellos pensaban que teníamos que aceptar la vida como era, y eran bastante insensibles frente a la situación del prójimo o a la situación del ambiente. Más para adelante en la historia llegamos a la Edad Media cristiana, siglo XII, XIII, donde fue promulgado y difundido una idea de que la tierra era un valle de lágrimas, donde predominaba el dolor y el sufrimiento. Y esa idea durante varios siglos permaneció, y aún, y eso es lo más crítico, en muchas personas permanece esa idea de que aquí hay un valle de sufrimiento, de dolor, y aún en algunos espíritas piensan eso cuando se habla de la tierra como mundo de expiaciones y pruebas, creen que es solo sufrimiento, solo dolor, y no observan tantas cosas positivas, tantas cosas buenas que ocurren en nuestro día a día. Entonces, algunos aún tienen ese remanescente de esas ideas que surgieron en la Edad Media. Después vino el Renacimiento con una visión más positiva de la existencia. Y posteriormente vino Fénelon. Él era un poeta francés que después él se comunicó para Allan Kardec. Allan Kardec colocó varios de esos mensajes en los libros de la doctrina espírita. Y él pensaba que el bien no predominaba totalmente en el mundo, pero creía
que el bien era una fuerza superior al mal. Después vino Schopenhauer y Nietzsche. Schopenhauer decía que la vida nuestra aquí en el planeta Tierra oscilaba entre el dolor y el tedio. Imagínense esa visión del mundo bastante pesimista. Y Nietzsche, después complementando esas ideas, decía que vivir es sufrir. Entonces, una visión bastante pesimista, bastante negativa de la existencia. Y ahí surgieron los socialistas utópicos, que era una corriente del pensamiento que mostraba la posibilidad de una sociedad más igualitaria, más justa, más equitativa. Eso fue el siglo XIX. Y al comienzo del siglo XX surgieron los anti-utópicos, que fueron filósofos también que promulgaban ideas de sistemas autoritarios, tiranos, que iban a dominar en la sociedad. Hasta ahí, el espíritu de Juana de Ángeles, eso es ese estudio. Y me gustaría adicionar otra corriente del pensamiento actual, que es la psicología positiva. Recuerden, este libro del optimismo de Juana de Ángeles fue publicado en 1983 y la psicología positiva como nueva rama del conocimiento vino a surgir a partir de la última década del siglo pasado, a partir de la década del 90, donde muestra una visión bastante optimista y vamos a ver más adelante en más detalle ese aspecto. La doctrina espírita surgió aquí en esta época que estaban estos que eran bastante pesimistas y los socialistas utópicos que eran bastante optimistas. En ese ambiente surgió la doctrina espírita. Y por eso, cuando Kardec comenzó a intentar explicar cómo es que ocurrían los fenómenos mediúnicos, él colocó en el libro de los medios que existían varios sistemas para explicar el porqué de las comunicaciones o cómo ocurrían. Y habían dos sistemas que él colocó, el sistema pesimista y el sistema optimista. El sistema pesimista decía que todas las manifestaciones de los espíritus eran manifestaciones de una obra diabólica, que siempre eran espíritus negativos. Es una visión bastante negativa. Y la visión del sistema optimista decía lo contrario. Si el alma ya está desprendida de la materia, ya no tiene ningún velo que le oculte las cosas. De esa manera, esos espíritus que se comunicaban debían poseer la soberana ciencia y la soberana sabiduría. Entonces, todo mensaje que venía de los espíritus era para creer, porque ellos, según ese sistema optimista, conocían todo. Entonces, ven cómo esos dos sistemas reflejan el momento histórico que Juana de Ángeles mostró donde surgió la doctrina espírita. Y ahí viene uno de los problemas del exceso de optimismo. Y en esta obra excelente del espíritu de André Luis, a través de la psicografía de Chico Javier, el libro se llama Misioneros de la Luz, el espíritu instructor de André Luis, espíritu Alejandro, mencionando sobre los procesos de desobsesión y de cura de las personas aquí en las reuniones de desobsesión, manifiesta lo siguiente. Él comenta para André Luis: también observé el exagerado optimismo de los compañeros, o sea, de los compañeros refiriéndose a los encarnados, viendo que algunos de ellos, más ligeros en su diagnóstico, llegaban a hacer a las familias de los enfermos promesas formales de curación. Y eso a veces se ve, van a un centro espírita y la gente dice, no, sí, nosotros podemos curarle ese proceso de obsesión, 100% garantizado. Y eso no podemos hacerlo, eso es un optimismo exagerado, porque estamos tratando con entidades que tienen su propia voluntad, su libre albedrío. Entonces no podemos hacer promesas
de esas formales de que realmente va a estar 100% curado, eso no, y la espiritualidad nos advierte hacia ese optimismo exagerado. Y ahí la ciencia viene estudiando el optimismo y hablan del optimismo ciego. Esta obra muy interesante que se llama Resiliencia, estuve buscando si estaba en español, pero no lo encontré. Es de dos profesores de Estados Unidos. El doctor Steven Sawick, él es profesor de psiquiatría en el Colegio de Medicina de la Universidad de Yale. Y el doctor Dennis Charney, él es el decano de la Facultad de Medicina en el Monte Sinaí, en Nueva York. Y ellos, por más de 20 años, han estudiado este tema del optimismo y hablan del optimismo ciego en este sentido. Dicen que no es difícil de observar cómo el optimismo excesivo o irreal puede ser perjudicial y en algunas ocasiones puede ser hasta peligroso para las personas extremadamente optimistas o excesivamente optimistas. ¿Por qué? Porque ese optimismo excesivo lleva a subestimar el riesgo. La persona analiza la situación, la contrariedad, el problema que tiene en su existencia. Ya no, ese está fácil, no tiene problema. Yo puedo resolverlo. Y subestima el riesgo asociado a esa situación. También el optimismo excesivo lleva a superestimar la habilidad de la persona. No, yo tengo el conocimiento, yo sé, ya traté un caso similar, y superestima su propia habilidad. Y también el optimismo excesivo lleva a una preparación inadecuada de la persona para enfrentar esa contrariedad, esa dificultad. Entonces, si no nos preparamos adecuadamente, si no evaluamos bien, adecuadamente nuestras habilidades, nuestros talentos, y si no estimamos bien el riesgo, podemos caer en esa categoría del optimismo excesivo y las consecuencias pueden ser bastante perjudiciales para nosotros y pueden ser peligrosas para nuestra propia sobrevivencia. Entonces no podemos, el optimismo ciego, y ya vimos también que la advertencia que nos hace la espiritualidad a través del espíritu instructor de André Luis. Entonces el optimismo, podemos llegar al extremo, al exceso, irreal, ciego, o podemos estar en el otro extremo, con la falta total de optimismo en nuestra vida. ¿Y cómo? El optimismo ciego nos lleva a ilusiones sobre las situaciones de la vida, nos lleva a crear idealismos, fantasías de que vamos a poder hacer eso, que sí es posible, y no vemos los hechos de la realidad que nos muestran lo contrario. Y muestran tal vez la ingenuidad que tenemos para enfrentar los problemas, las adversidades que existen y que se nos presentan a lo largo de la existencia. En el otro extremo, cuando falta el optimismo, aparece rampante el pesimismo. Y vemos eso que está ocurriendo cada vez con más frecuencia. Puede llegar al cinismo, en que la persona vuelve cínico frente a las situaciones porque no ve que haya una solución posible, o puede llegar a un estado de indiferencia. Entonces no podemos estar ni en el exceso ni en la falta. Tenemos que estar en un punto medio, y el optimismo es estar en ese punto medio en el cual es una visión realista de la vida, con un sentido crítico de lo que está ocurriendo y con la flexibilidad para mudar o cambiar nuestro pensamiento o nuestra actitud para poder mejorar las circunstancias. Y esa es la visión de la ciencia, es la visión también de la doctrina espírita. La doctrina espírita es una doctrina optimista, más es realista, es crítica, y Kardec, ese sentido crítico nos enseñó eso, y la flexibilidad para no ser rígidos
en nuestro comportamiento o en nuestras ideas. Y por eso ahí viene la ayuda de la psicología positiva con la teoría del control personal, que fue desarrollada por el profesor Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania y uno de los mayores estudiosos actualmente en el tema del optimismo. Y esta obra está en español, excelente, se llama Aprenda Optimismo, porque él, resultado de sus investigaciones, vio que el optimismo podía ser aprendido. Personas que son pesimistas pueden ser optimistas y quien es más o menos optimista puede ser más optimista aún. Entonces, la teoría del control personal tiene dos conceptos importantes. Una, el desamparo aprendido o la impotencia aprendida, y el estilo explicativo que cada uno de nosotros tenemos debido a varias causas. El desamparo aprendido o la impotencia aprendida es el acto de renuncia que la persona hace con base en sus creencias y principalmente las creencias que lo llevan a pensar que nada de lo que haga tiene importancia. ¿Para qué voy a hacer eso si no va a resultar en nada? Lo que yo haga no vale nada. Lo que yo haga no tiene ningún significado. Y esa creencia es que lo lleva a renunciar, a desistir de hacer algo, que por eso se llama el desamparo aprendido o la impotencia aprendida, porque se aprende ese tipo de comportamiento. Y eso nos lleva al segundo concepto, que es el estilo explicativo. El estilo explicativo es el modo o la manera como acostumbramos a explicarnos a nosotros mismos el porqué de las cosas ocurrieron, de la forma que ellas ocurrieron. Y eso, todos tenemos un estilo explicativo. Todo lo que nos va ocurriendo, tenemos una forma de explicar por qué ocurrió de la forma que ocurrió. Y ese modo depende de las creencias, de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, las ideas sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre la espiritualidad, sobre el ambiente. Esas ideas nos van a permitir explicar por qué eso ocurrió de la manera que ocurrió. Y algunos que el estilo explicativo que piensan que no pueden hacer nada, es bastante preocupante, porque lleva a esos estados depresivos con consecuencias bastante funestas para las personas. Entonces, el estilo explicativo se resume en básicamente dos caminos: el pesimista y el optimista. Los que explican de una forma optimista lo que está ocurriendo y los que explican de una forma pesimista lo que está ocurriendo. Entonces, el profesor Martin Seligman dice lo siguiente: el cuidador principal o la forma como su cuidador principal, que en general es la mamá desde cuando estamos niños, le habló, la forma que le habló del mundo cuando era pequeño, tuvo una enorme influencia en su estilo explicativo. Cuando la mamá o el papá o la familia, frente a las situaciones que están viviendo, siempre están hablando, no, pero ¿por qué eso nos ocurre a nosotros? ¿Por qué siempre nos pasa eso? Es todo injusto. Y ven, con esa visión negativa, eso pasa y tiene una influencia muy fuerte en los niños. Si otra familia tiene una visión más positiva, bueno, ¿qué podemos aprender con esa situación? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿Será que esa es la única alternativa? Eso tiene una influencia muy grande sobre el estilo explicativo en el futuro. No quiere decir que es determinante, sino que tiene una influencia enorme. Y ahí el profesor Seligman explica que existen tres dimensiones del estilo explicativo: el de la permanencia, o sea, el tiempo que pensamos que va a tener ese efecto en nuestra vida; el de la penetración, si es solamente en un aspecto de nuestra vida, solamente en la parte familiar, o es solamente en el trabajo, o es solamente en el ambiente; y la personalización, si es
conmigo o si es con los que están con los otros. Entonces vamos a ver cada uno de ellos un poco más en detalle. La dimensión de la permanencia. El pesimista ve que el evento que está ocurriendo es permanente, que siempre va a estar ahí o que todo. El optimista lo ve, lo entiende como transitorio. Por ejemplo, el pesimista dice las dietas nunca funcionan. Y el optimista dice las dietas no dan resultado cuando, por ejemplo, comemos con mucha frecuencia fuera de casa. Entonces ya especifica que es en un tiempo determinado que ese evento ocurre. Para el pesimista es siempre, nunca. Esas son las palabras que utiliza. Otro ejemplo, el pesimista dice siempre reclama, refiriéndose a los otros. Ah, el jefe siempre reclama. Mi esposa siempre reclama. Mis hijos siempre reclaman. El optimista lo ve diferente. Esa persona, la esposa, el jefe, reclama cuando no arreglo la cama, cuando no entrego el reporte a tiempo, cuando digo algo que no está bien dicho. Entonces es bien específico, es transitorio, no es permanente. Y otro ejemplo de pesimista dice, estoy en el fondo del pozo. Ahí es como si estuviera siempre en el fondo. El optimista dice, no, estoy exhausto, estoy cansado, hoy no consigo, voy a descansar. Son visiones bien diferentes. Entonces, cuando el pesimista piensa que los eventos que ocurren en su vida son permanentes, eso lo lleva poco a poco a sentirse desamparado, a sentirse impotente frente a las nuevas situaciones que vienen ocurriendo en su vida. La segunda dimensión es el de la penetración. Para el pesimista es universal, ocurre en todas las áreas de su vida, tiene implicaciones en todas las áreas de su vida, un evento que ocurrió, como lo ve el optimista, específico en un área de su vida. Por ejemplo, el pesimista dice, todos los profesores son injustos cuando recibió una mala evaluación. En cambio, el optimista dice, el profesor José es injusto por diversas razones, pero solamente se refiere a uno, es específico, no generaliza. El pesimista dice, eso va a obstaculizar todo lo que yo haga. Y el optimista dice, no, la vida no se resume a eso. Ese es solo un factor, pero los otros pueden ser bien diferentes. En cuanto el pesimista piensa que eso que ocurrió va a obstaculizar todas las restantes áreas de su existencia. Otro ejemplo, las personas dicen, ah, las mujeres, los hombres me odian. Y el optimista dice, una persona específicamente, refiriéndose a ese sentimiento adverso. Por lo tanto, la visión del pesimista, que ve que todo penetra en todas las áreas de su vida, ese evento lo va llevando a ese desamparo aprendido, porque poco a poco va aprendiendo eso y se va sintiendo impotente frente a las nuevas situaciones. Y la tercera dimensión es el de la personalización. El pesimista cree que todo es personal, todo está dirigido contra él, o todo él es la causa de los problemas. Para el optimista, por el contrario, considera que no es personal. Y vamos a ver algunos ejemplos. El pesimista dice, no soy bueno en nada. Y es algo casi que imposible. Debe ser bueno en alguna cosa. Y por eso el optimista piensa, ellos piensan que no soy bueno en esa área. Ellos piensan, deja para, que es de los otros, no, él no sé, porque él piensa que es bueno. El pesimista dice, la culpa es mía. Puede ser, pero que siempre la culpa es mía, ahí es una visión muy pesimista. El optimista ya lo ve más de otra forma, fueron las circunstancias, puede haber sido mía, pero también hubo una influencia de las circunstancias. Y por ejemplo, el pesimista piensa, esas cosas siempre suceden conmigo.
No le ocurre a mi vecino, a mi hermano, a mi papá. Siempre son conmigo. Y el pesimista y el optimista piensa, esas cosas suceden con todo el mundo. Eso que ocurre, que me ocurrió, le ocurre a otros 1.000 millones de personas. Entonces, son visiones diferentes. Cuando el pesimista piensa que esos eventos son personales, eso también lo va llevando al desamparo aprendido, a la impotencia frente a las situaciones de la vida. Entonces, los eventos negativos para un pesimista son permanentes, son universales y son personales. Mientras que para el optimista, ese mismo evento negativo es transitorio, es específico y no es nada personal. Vea las diferencias dependiendo de las creencias. Uno es pesimista y el otro es optimista. Es cómo se ve desde el punto de vista pesimista y optimista cualquier evento negativo que ocurra en la vida. Y eso ustedes pueden hacer el ejercicio en su vida con relación a cualquier evento. Y los eventos positivos. El optimista ve los eventos positivos como permanentes, como universales y como personales, de que él ha contribuido para que haya ocurrido ese evento. Mientras que el pesimista ve los efectos positivos como transitorios. Eso solo me ocurrió, fue una chepa, fue una casualidad. Lo ve como específico y como que no es personal, que él no tuvo la suerte del mundo y él no contribuyó para nada. Entonces vean cómo es la visión del pesimista y del optimista. Y esa visión pesimista está llevando a muchas personas a estados depresivos. Y estamos viendo que eso está aumentando con mucha frecuencia en la actualidad. Y una de las consecuencias de la depresión en estados más profundos es el suicidio, que está aumentando en muchos lugares. Y por eso aquí viene otra de las contribuciones grandes de la psicología positiva con el profesor Martin Seligman. Y él dice, un progreso crucial en el campo de la psicología positiva, la prevención de la depresión a través de programas de optimismo aprendido. La psicología positiva ya desarrolló varios programas, varios métodos para que podamos aprender a ser más optimistas. Y yo creo que todos nosotros deberíamos procurar estudiar más sobre el optimismo. La doctrina espírita nos brinda muchos de los argumentos, más tal vez el mecanismo de cómo ser más optimistas es la gran contribución que en este momento la psicología positiva está realizando. Y vamos a explicar cómo es ese mecanismo del optimismo aprendido. Entonces, todos nosotros estamos enfrentados a diversas contrariedades en nuestra existencia. Creo que nadie pasa así incólume. Van a ocurrir varias contrariedades a lo largo de nuestra existencia. ¿Y qué ocurre? Esas contrariedades, cómo las interpretamos, va a depender de nuestras creencias que hemos adquirido en esta existencia o que traemos de existencias anteriores. Por eso el estudio que hizo Juana de Ángeles, histórico, del pesimismo y del optimismo, fue muy importante, porque tal vez nosotros ya estuvimos en algunas de esas épocas y esas ideas están grabadas allá en el fondo de nuestro espíritu. Entonces, esas contrariedades son interpretadas por nosotros y dependiendo la forma que interpretamos, del modo que explicamos a nosotros mismos el por qué esa contrariedad está en nuestra vida, tiene una serie de consecuencias en nuestra existencia. Entonces, las creencias son súper importantes para poder interpretar las contrariedades. Y las creencias
se forman a través del conocimiento y a través de la experiencia. Y aquí la doctrina espírita tiene mucho a contribuir porque nos brinda muchos conocimientos, muchos argumentos para cambiar, para modificar nuestras creencias sobre la vida, sobre nuestros relacionamientos, que permiten interpretar y explicar mejor por qué están ocurriendo esas contrariedades. Entonces, los pesimistas tienen aquellas creencias que vimos del desamparo aprendido. Creen que nada de lo que haga va a resolver esa contrariedad, que los esfuerzos que realice no significan nada, no va a poder hacer nada. ¿Y qué ocurre? Cae en ese estado depresivo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña a la psicología positiva? Que existe un mecanismo que ellos lo llaman el mecanismo de la contestación. Y por ejemplo, a veces cuando uno es joven y el profesor o la mamá le dice, usted es muy contestón, porque contesta todo lo que el papá o el profesor dice. Esa es la idea, la contestación. ¿Qué significa eso? Que nosotros contestamos esa creencia de por qué interpretamos esa contrariedad de esa manera. ¿Cuáles son las evidencias de que eso que estamos pensando es real? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo simple, nosotros tenemos la siguiente contrariedad. Llamamos a una persona que queremos mucho, la llamamos varias veces y no nos retorna la llamada. Y eso nos contraría, porque comenzamos a pensar, y realmente yo no soy importante para esa persona, yo no era importante, yo creía que era importante, ahora esa persona tiene otras personas más importantes y cada vez se va sintiendo menos y menos y va entrando como consecuencia en estado de tristeza y de sentirse mal. Entonces, la contestación es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las evidencias de que esa persona no me está retornando la llamada? ¿Cuáles son las alternativas para entender por qué? ¿Cuáles son las posibles causas de por qué esa persona no puede estar retornando sus llamadas? Debe ser que está trabajando mucho, el celular se lo robaron, se le acabó la batería, tuvo que viajar. Hay muchas posibilidades, pero la persona solo queda encuadrada en una, ya no gusta más de mí, ya no me considera importante, se restringe a una sola de las alternativas posibles. Y ahí también tiene que preguntarse, ¿cuáles son las implicaciones? Vamos a suponer que realmente la persona no quiere retornar más sus llamadas. ¿Cuáles son las implicaciones? En un análisis es que tal vez esa persona realmente estuvimos por un tiempo, era importante, ahora ya no. Eso, ¿cómo me puede afectar? Tal vez me sienta triste un momento, pero veo que existen otras personas que realmente aprecian mi compañía, mis conversaciones. Entonces tengo que ver cuáles son las implicaciones y no dejarme llevar. Y también ver cuál es la utilidad de mantenerme con ese pensamiento. ¿Por qué no me llama? ¿Será que me olvidó? ¿Cuál es la utilidad de mantener ese tipo de pensamientos? Y esa es la metodología que la psicología positiva ha desarrollado, ese de la contestación, que es la principal técnica del optimismo aprendido. Y es algo que podemos practicar, todos podemos practicar. Yo ya lo he hecho varias veces, funciona bastante bien para salir de esas ideas a veces que nos llevan a estados pesimistas, a estados un poco depresivos. Contestar esas creencias que nosotros tenemos y eso nos va a permitir salir de ese círculo del pesimismo. Entonces, para eso es súper importante
el conjunto de creencias que tenemos, porque esas nos va a permitir tener los argumentos para contestar ese de cómo nos estamos sintiendo. ¿Cuáles son las evidencias de que eso que está ocurriendo realmente es algo que puede tener una alternativa diferente, una causa diferente? ¿Cuáles son las implicaciones para mí? ¿Cuál es la utilidad? Eso tal vez me ayude a crecer, a madurar. Todo eso tenemos que hacernos esas preguntas. Y para eso es importantísimo las creencias, las ideas que tenemos. Y aquí es donde la contribución de la doctrina espírita es bastante importante. Y es lo que el espíritu instructor, otro de los espíritus instructores de Andrés Luis en Los Mensajeros, nos dice. Es el espíritu del instructor Aniceto. Enseñamos la necesidad de la fe religiosa entre las criaturas humanas. La espiritualidad está enviando esas informaciones para que nosotros procuremos tener algún tipo de fe de carácter religioso. Y él esclarece, desarrolla esa campaña y no pretenden intensificar las pasiones nefastas del sectarismo. O sea, no están promulgando, no, tienen que ser espíritas, tienen que ser católicos, tienen que ser evangélicos. No, es la fe religiosa. Y ellos procuran crear un estado positivo de confianza, de optimismo y de ánimo saludable en la mente de cada compañero encarnado. Pero el espíritu guía, el espíritu protector están ahí influenciando, enviando para nosotros esas ideas. Y aquí en la tierra, el espíritu instructor dice, las ciencias y las filosofías que están actualmente en el planeta Tierra van preparando ese campo de las creencias. Entonces, por eso es importante. Y si vemos, la doctrina espírita es ciencia, es filosofía y es moral. Porque la ciencia, como ciencia, está contribuyendo, como filosofía está contribuyendo, preparando nuestro campo mental para poder interpretar esas adversidades que ocurren en nuestra existencia y poder enfrentarlo con confianza, con optimismo y con un ánimo saludable para poder superarlas. Y ahí el espíritu de Joana de Ángeles enfatiza eso. La filosofía espírita, que es la parte del espiritismo que explica el porqué de lo que está ocurriendo, el por qué estamos aquí, para qué. La filosofía espírita afirma la conducta optimista como forma de lograr la excelencia del bien y vivir la paz. Ese es un mensaje poderoso para nosotros espíritas. Que la filosofía espírita, el conocimiento del por qué, del para qué, nos permite tener esa conducta optimista que nos va a llevar, a medida que practicamos, a la excelencia del bienestar, del bien, y nos va a permitir vivir la paz interior que después se va reflejando en nuestros relacionamientos con los otros seres humanos. Entonces, deberíamos, y tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, deberíamos estudiarla más profundamente para aplicar esos conceptos en las decisiones que tomamos, en la interpretación de las situaciones que vivimos en el día a día, para tener una conducta, un comportamiento más optimista, porque ese es el camino de la excelencia para el bien y para vivir en paz. ¿Por qué? La filosofía espírita nos muestra que el mal es transitorio. Recuerdan que una de las características del pesimista es que cree que todo es permanente. Y la doctrina espírita nos explica muy bien, muy claro, y existen muchos ejemplos en la literatura, que el mal es transitorio. Entonces, eso ya nos da una visión más optimista. Bueno, si estoy pasando por eso, es momentáneo, transitorio. Tengo que ver qué hago para salir de esa situación, porque yo sé, tengo la fe, la convicción de que ese periodo, entre aspas, malo,
va a pasar. Y eso es importantísimo en este momento de la pandemia. Mucha gente cree que eso va a durar mucho tiempo y están así y es transitorio. La ciencia está avanzando para encontrar, por ejemplo, las vacunas y con seguridad las va a encontrar. Puede ser este año, el comienzo del próximo año, pero va a encontrarlo. Y seguramente el otro año, otro más para adelante, van a aparecer otros, el COVID-22, 25, van a ocurrir por el maltrato que estamos haciendo contra la naturaleza. Entonces, pero sabemos que el mal es transitorio. La filosofía espírita también nos enseña que esas posturas fatalistas no llevan a nada y no existen. Que si soy bueno, voy cuando muera a un lugar determinado y voy a quedar por el resto de la vida en esa situación del cielo. O si no me porté bien, voy a una situación bien de sufrimiento por todo el resto de la eternidad. Entonces, elimina esas posturas fatalistas. Nos enseña que vamos avanzando y el lugar donde vamos a estar es el lugar que nosotros merecemos. Entonces, nos motiva a cada día ser mejores. Porque muestra la sobrevivencia de la muerte, lo demuestra. Nos muestra la función educadora de la reencarnación, que reencarnar no es una punición, no es un castigo, es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad única que tenemos para continuar creciendo espiritualmente. Si vemos eso, la reencarnación como con la función educadora, es muy diferente que si vemos como una función punitiva, de dolor, de castigo. Entonces, la filosofía espírita nos explica el objetivo de la reencarnación, que es la educación. Y también la filosofía espírita nos enseña sobre la justicia divina. Entonces, vea, son argumentos que nos van a permitir modificar nuestras creencias, que nos van a permitir interpretar mejor las adversidades con una visión más optimista, que nos lleve en ese camino para vivir la paz interior y luego la paz a nivel social. Y continúa el espíritu de Juana de Ángeles, afirmando y demostrando la inmortalidad del alma. El espiritismo incita, motiva al hombre a un cambio radical de su actitud mental, de los pensamientos, de las ideas, de su actitud moral con relación a los sentimientos, con relación y de su actitud social con relación a los otros seres con los cuales está conviviendo, al respecto de la vida. Entonces, vea la importancia que tienen las ideas espíritas, los fundamentos de la doctrina espírita. Eso nos debe motivar a cambiar y el espíritu de Juana de Ángeles es así, en ese punto, bastante fuerte. El cambio tiene que ser radical, porque tenemos unas ideas ahí petrificadas muchas veces que tenemos que cambiarlas y la única forma es un cambio radical en esos pensamientos, en esas ideas que nos va a permitir vivir más en paz interior. Y dice, el espiritismo amplía el cuadro de las conquistas y ofrece una dinámica optimista. La doctrina espírita tiene una visión optimista de la existencia. Y esa dinámica optimista termina por bendecir con la paz los esfuerzos nobles de la persona que encara el estudio y la práctica de la doctrina espírita. Por eso el optimismo es un camino para la paz. Y tenemos esa oportunidad, deberíamos aprovecharla para ir cambiando a través del estudio de la doctrina espírita esas ideas que nos van a permitir interpretar mejor los acontecimientos de la existencia. Entonces, ¿cuáles son algunas características que vemos en las personas optimistas? Son proactivos, son más perseverantes, cuidan más de su salud, se estresan menos, son más generosos, duermen mejor, aunque algunos duermen bastante sin ser optimistas, perdonan más fácilmente y otra serie de características positivas
que hacen más fácil su relacionamiento porque entienden mejor por qué ocurre lo que ocurre. Y ahí me gustaría dejarles una pregunta final. ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante para ser más optimista? ¿Más qué tipo de optimista? Ser un optimista más realista, un optimista crítico y un optimista flexible, que es lo que la doctrina espírita nos enseña, que es lo que la psicología positiva está confirmando sobre los enseñamientos, las enseñanzas que nosotros recibimos del espiritismo. Entonces, ¿qué voy a hacer para ser más optimista con esas características? Realista. Saber qué es lo que está ocurriendo. El optimista no es el que vive en las nubes. El optimista es el que vive en el mundo real. Entiende qué es lo que está ocurriendo. Crítico, como Allan Kardec nos enseñó. Esa es una de las cosas que más me gusta de la doctrina espírita. Ese sentido de crítico, de cuestionar, de preguntar, de debatir. Es sentido, es importantísimo. Y de tener la flexibilidad para poder entender y cambiar de nuestro rumbo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, cada uno va a tener esa reflexión y encontrar la respuesta. Entonces, para concluir, solamente un pequeño mensaje. Cualquier adversidad, por dura que sea, cualquier, se enfrenta mejor con una buena dosis de optimismo. Y la doctrina espírita nos brinda esa oportunidad de modificar nuestras creencias, de incentivarnos al cambio de nuestra conducta, a tener una conducta más optimista. Y eso solo lo logramos a través de nuestras acciones. El conocimiento es muy importante porque modifica nuestras creencias, pero la consecuencia son las acciones, que es lo único que llevamos cuando retornamos al mundo espiritual. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Orlando, por esta disertación. Hemos tenido aquí más de 53 conectados en este momento. Joana Almeida de San José dos Campos, Gloria Inés Rivas está en Nueva York, gracias por acompañarnos. Josefa Zambrano, Sonia Conqui de Guayaquil, Ecuador. Nos acompaña Claudia Guardini desde Viena, Austria. Gracias, Claudita, por acompañarnos. Gonzalo Bermúdez está en Pittsfield, Massachusetts, en Estados Unidos. Y bueno, de Bogotá, de Cartagena, Sogamoso en Boyacá. De Bogotá tenemos muchos asistentes, dentro de esos 50 y pico. Está Esmeralda Pérez, Patricia Navarro, Carlos Rueda, Ana Velázquez, Deison Sobracá, Liliana Londoño, Danilo Salinas, Jairo Torres, Mariela Bustos, me disculpan, entre muchos más. Bueno, y en preguntas, como no tenemos muchas preguntas, pero sí, como Orlando, nos gustaría escuchar un tip, por lo menos como que nos des un tip para afrontar en este día a día de pandemia, a nivel espiritual, a nivel físico y a nivel medio ambiente, como unos tips así de que nos aconsejas para ser más positivos en este momento, que es cuando más lo necesitamos todos. Sí. Uno es ya mencioné anteriormente, ver que la pandemia va a pasar, porque el mal no es permanente, es transitorio. Y lo otro, si nosotros leemos en detalle la parte del libro de los espíritus que habla de los flagelos y cuál es el objetivo, eso nos permite entender bien por qué está ocurriendo eso. Es para ayudar a avanzar, para cuestionar. Mucha gente está reflexionando sobre la vida. Muchas personas que consideraban cosas materiales que eran imprescindibles en su vida, pudieron ver que no, es superfluo. Como el libro Espíritu nos enseña, lo necesario
y lo superfluo. Eso ha sido una oportunidad muy buena para esa reflexión, ver que no necesitamos muchas cosas para vivir en armonía, vivir, estrechó también más los lazos de familia. Esa es la oportunidad que tenemos para hablar más con los miembros de nuestra familia más cercana. Entonces, todo eso, si vemos y estudiamos esa parte de los flagelos, nos muestra, esos son los argumentos para entender por qué estamos pasando, cuál es el objetivo de eso y cómo eso podemos aplicarlo en nuestra vida. La reflexión, ver lo importante, qué es lo esencial en nuestra existencia. Mucha gente gastaba mucho dinero en cosas que ahora percibieron que quedaron 3 meses, 4 meses sin eso, y algo que consideraban que no podían vivir sin eso, están ahí. Y se ha desarrollado más, por ejemplo, el sentido de solidaridad. Estamos viendo tantas personas que están sin empleo, en condiciones difíciles, y gente que antes no, yo he visto varios aquí que eran indiferentes frente a los otros, ha desarrollado más ese sentido de solidaridad. Entonces, pienso que algo que deberíamos hacer es eso, estudiar. El libro Espíritu es una fuente magnífica para tener esas ideas que nos permiten cambiar nuestras creencias e ir colocando en el día a día de nuestra vida, comenzando con nuestros comportamientos individuales, de lo que es necesario y de lo que es superfluo. Lo que es importante en la vida, el relacionamiento con los seres queridos. Vemos la importancia que ellos tienen en nuestra existencia. El COVID-19 obligó a las personas a estar más cerca de sus familiares. Antes, el hogar o la casa o el apartamento era un lugar para pasar la noche. Y la gente llegaba a 8 o 9 de la noche cansada y veía la televisión un poquito y dormía. Y 6 de la mañana salía. Entonces era básicamente solo para dormir. Ahora que tuvieron que estar más, tienen más tiempo de compartir. Es importantísimo, es una oportunidad única que tenemos en la existencia de compartir más tiempo con los seres que están más próximos a nosotros. Entonces, eso, reflexionar sobre la ley de conservación. El COVID es consecuencia de que hemos ido entrando en contacto con espacios muy adentro, dentro de la naturaleza que hemos ido destruyendo. Esa convivencia entre animales que pasan virus de unos para otros y después para los humanos. Eso, en la medida que ocurra, y vemos aquí en Brasil cómo está ocurriendo en las quemadas y todo eso, va a traer más enfermedades porque allá circulan una serie de virus o bacterias que nosotros no estamos acostumbrados. Entonces, es un llamado también. Vemos cómo ha crecido también el pensamiento sobre el cuidado del planeta. Los jóvenes están organizándose. El movimiento está creciendo en el mundo. Hace 25 años o 30 años cuando comencé a hablar de las cuestiones ambientales, pensaban que estaba medio, ahora ya esas ideas son más, se aceptan mejor. Entonces, en varias áreas podemos trabajar. Listo, Orlando. Bueno, muchísimas gracias. Ahora nos va a hacer la oración de cierre de esta reunión la señora Lucrecia de Villarraga. Muchas gracias, muy bonita disertación y nos deja mucho para pensar y trabajar en todos los campos. Bueno, gracias, Orlando. Bueno, ahora la señora Lucrecia de Villarraga nos hace la oración. Gracias. Bueno, después de toda esta enseñanza que recibimos a través de la palabra y el conocimiento de Orlando, vamos entonces a unirnos mentalmente, vibratoriamente, y vamos a vibrar con mucha armonía y con mucho amor por toda la familia universal que poblamos la tierra. Y en este instante vamos a orar mucho por las
por los espíritus de las sombras, por aquellos espíritus enfermos, necesitados de nuestro Padre y también de nosotros, para que todo este aprendizaje que estamos obteniendo a través de la doctrina espírita y de los mensajes que permanentemente se están dando a nivel mundial, que estos espíritus, hermanos nuestros, sean esclarecidos, que reciban esa energía para esclarecer su mente, su pensamiento y despertar sus conciencias. Vamos a vibrar con mucho amor para envolver nuestro planeta Tierra en una vibración de luz. En la medida que nosotros vibramos en este instante y nos conectamos con ese macrouniverso, podemos sentir la vibración tan fuerte que desintegre toda energía negativa, enfermiza, que opaca nuestros espíritus a todos los emigrantes de la tierra. Querido Padre Dios, que tu luz vibre y se extienda hacia nuestro planeta, hacia toda la plantación humana, para que nuestros pensamientos se depuren, vibren en el bien, expresando mucho amor y sintiendo que esta familia universal que conformamos, todos somos hermanos y debemos ayudarnos unos a otros en todas las necesidades y áreas de nuestra evolución espiritual. Que este momento nos sirva para reflexionar, como hemos escuchado en el mensaje, y que desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestra energía se esparza en todo el planeta Tierra, como los rayos solares depuran los fangos de la Tierra y permite su crecimiento de toda la plantación. Esos manjares que la Madre Tierra nos ofrece, también estas energías limpien nuestros corazones, nuestras conciencias, y se dé en la tierra, en la raza humana, una fraternidad, una dulzura, que aprendamos a entendernos, a comprendernos y ayudarnos unos a otros. Que esa paz reine en nuestro planeta, en nuestros corazones. Y deseamos que toda esta energía contaminante que en este instante estamos sufriendo nos sirva como una gran medicina para curarnos, porque quizá merecemos ser curados. Y a través de todas estas reflexiones, este aprendizaje, esta educación que nos estamos dando a nosotros mismos, debe servirnos como la gran medicina para curar nuestros espíritus, liberarnos de todo lo negativo, lo enfermizo. Y asimismo, cuando regresemos al plano espiritual, regresemos mejor y liberados y sanados que cuando a la tierra vinimos. Querido Maestro Jesús, extiende tus manos bondadosas llenas de amor, de luz, de ese magnetismo que cura, que limpia y que sana. Y asimismo encontraremos en nosotros mismos la medicina para curarnos. No está en otros lados, está en nosotros, en el cambio, en las reflexiones, en todo lo que tenemos que dar de nosotros mismos. Entonces, querido Padre Dios, permítenos que podamos encontrar esa dosis medicinal en nosotros mismos para beberla en la dosis justa
y potente para poder encontrar la salud, la sanación y la liberación que tanto necesitamos. Que toda esta plantación humana recibamos ese rocío de ti, Señor, y podamos encontrarnos a nosotros mismos para liberarnos. Que la paz y la armonía reine hoy, mañana y siempre en nuestro planeta Tierra, en todos los seres que la poblamos, y que nuestra tierra, paraje hermoso, paraíso que Dios nos ha dado para crecer y liberar y curarnos, sea bendecido. Que aprendamos a amar nuestra madre tierra, nuestra madre agua y la madre naturaleza, porque de ella nos beneficiamos. Que la paz reine en nuestros corazones, que así sea. Muchísimas gracias. Que así sea.